diagnóstico que ellos producen es un diagnóstico que de manera inmediata se acepta como válido. Respecto a Estados Unidos y la declaración que hizo hoy el presidente Trump sobre el estado de emergencia, es muy importante tener claro lo siguiente: en cada país el significado de emergencia sanitaria es diferente. Y es diferente también a cuando la Organización Mundial de la Salud invoca o establece una emergencia de salud pública de interés internacional. Cada país tiene sus propias reglas. En algunos países, y tenemos conocimiento que es el caso de Estados Unidos, declarar el estado de emergencia implica, entre otras cosas, que exista un mecanismo administrativo para obtener fondos que han sido establecidos por el Poder Legislativo, lo que en Estados Unidos se llama la apropiación de los fondos, lo que aquí llamamos adjudicación de los fondos. Y pudiera ser, no puedo yo interpretar la voluntad soberana del gobierno de Estados Unidos, pero pudiera ser que como parte de la respuesta en un país que está ya en lo que para México equivaldría a la fase 2 avanzada, posiblemente rumbo a la 3, le resulte conveniente declarar el estado de emergencia para facilitar los procesos administrativos que le faciliten responder a ella. En México no tiene repercusión alguna. Otros países libres y soberanos en su momento han declarado estados de emergencia de acuerdo a su necesidad. Argentina, por ejemplo, lo hizo hace 24 horas. Entonces, tengamos muy claro que cada país evalúa su situación y evalúa las formas más efectivas de responder a la epidemia. ¿Sí? ¿Y la última? Eran todas, gracias. Eran todas, muchas gracias. Ahora sí, Melina e Itzel. Vámonos más rapidito. Sí. Bueno, hoy la Organización Mundial de la Salud pide a los países adoptar un enfoque integral frente al coronavirus, no solo las pruebas de detección, rastreo de contactos, cuarentena, distanciamiento social, dice háganlo todo. Sí. México está cumpliendo entonces con este enfoque que pide justamente la OMS y por otro lado, dudas sobre los que ya fueron dados de alta. En específico, ¿ellos llevaron algún procedimiento o forma de curación, aunque no hay un tratamiento como tal, para cómo fueron tratados o curados estas personas, estas primeras personas que fueron dadas de alta? ¿Y hay algún escenario en el que se prevé el apoyo de los militares, como el plan de N3 en momentos de desastre, pero en este caso para una probable emergencia de salud? Y por último, ¿ustedes tienen registro de casos confirmados en el hospital ABC de Observatorio, el hospital privado? Hablan de 9 personas positivas a COVID-19. ¿Cómo no? Respondo la 1 y la 3. La última del ABC se la dejamos al doctor Alomía y la del proceso de curación se la dejamos al doctor Reyes Terán. La situación que enfrenta México la contemplamos desde el inicio, lo hemos dicho muchas veces. En el momento en que había 44 casos de infección por un agente biológico desconocido en Wuhan, China, y que esos 44 casos estaban asociados con un mercado, desde ese temprano momento, para nosotros significó una alerta temprana de salud pública. Y eso es lo que nos llevó a, desde el 3 de enero, empezar a reflexionar sobre este asunto. Hemos sido muy afortunados de no ser el sitio de inicio de la epidemia, como sí lo fuimos en 2009 con influenza H1N1. Eso hace mucha diferencia, porque nos ha permitido prepararnos, activar los distintos mecanismos institucionales, no solo del sector salud, sino fuera del sector salud, en las demás entidades, nos ha permitido coordinarnos en los 3 órdenes de gobierno y nos ha permitido establecer un plan técnico cuidadosamente calculado para cubrir todos los elementos que requiere el manejo de una epidemia en una forma integral.
Como hemos dicho en varias ocasiones, se lo dijimos ayer en una larga presentación, los 3 documentos fundamentales, no los únicos, pero muy fundamentales, son la Guía de Vigilancia Epidemiológica y Diagnóstico por Laboratorio, la Guía o Procedimiento o Protocolo de Atención Médica y la Guía o Lineamientos o Proceso de Control de Infecciones. Gruesamente, estos 3 documentos cubren de manera integral todo el conjunto de intervenciones de contención, de mitigación, de reducción de daños, de escalamiento hospitalario, de reconversión hospitalaria, de atenuación de los impactos sociales, etcétera, que requiere la atención de una epidemia. Entonces, esa es la respuesta a eso. Vámonos más rapidito y les pido si pueden comentar sobre los ABC y sobre los egresos. Rápidamente, del Hospital ABC, hasta el momento tenemos un caso confirmado, ya ratificado por el INDRE. Es importante comentar que en la máscara de captura entran todos los casos desde que son sospechosos. Entonces, otros casos más del ABC pudieran estar entre el grupo de sospechosos que está aún pendiente de resultados. Sobre el alta y el tratamiento, no hay un tratamiento específico para este virus nuevo, no existe un tratamiento farmacológico. Hay intervenciones no farmacológicas, que son las de salud pública y que son las fundamentales para poder controlar no solamente a una infección en una persona, sino a toda la comunidad. Pero el tiempo habitual o promedio de la duración de un cuadro clínico, recordemos también que la gran mayoría de los pacientes que hemos tenido, excepto uno, yo diría el 100% ha sido pacientes ambulatorios con enfermedad leve o moderada. El de enfermedad moderada se quedó solamente un par de días, un poco más 3 días en el instituto que lo hospitalizó. Y los que han cumplido el tiempo de cuarentena, que es de 14 días, pueden hacer su vida cotidiana. En concreto, la infección se resuelve por el propio sistema inmune que actúa contra el virus. Generalmente actúa muy prontamente. Los anticuerpos dirigidos contra el virus se elevan de entre los días 6 a 10 y coincide con el tiempo de resolución en la gran mayoría de los casos, que es como del 80% más o menos. No, hasta este momento no hay uno solo. Lo del ejército mexicano, a los que ya se dieron de alta, ¿Perdón? ¿no se les ha dado algún tratamiento, algún antiviral? No existe tratamiento antiviral. Hay medicamentos, creo que lo dije en alguna sesión, que se asume que podrían tener una acción antiviral, porque se ha estudiado a nivel de laboratorio, pero no se ha estudiado a nivel del experimento en humanos, que es el proceso, el estudio, se llama ensayos clínicos controlados, que determina si un medicamento es eficaz o no. Se ha dado empíricamente en algunos países, pero la verdad, hasta este momento, no se sabe si son eficaces o no son eficaces. Gracias. Sobre la Guardia Nacional o el Ejército o las Fuerzas Armadas, la respuesta es no, y volvemos a lo que hemos dicho también todos los días y acabo de decir, cada país acude a los mecanismos que considera necesarios. En México está previsto por las leyes cuál es el ámbito de competencia de la autoridad sanitaria. La autoridad sanitaria se compone de el presidente de la República, en primer lugar, el Consejo de Salubridad General, el secretario de Salud y los gobiernos estatales. Entonces, esas son las autoridades que toman las decisiones de lo que se hace. Operativamente, para una emergencia sanitaria, en su gran mayoría de retos, de elementos a atender, no se requiere la participación de las Fuerzas Armadas. Esa es la respuesta. Vamos a dar la última, nos quedan 3 minutos, me dicen ahí, una pregunta corta y se acabaron las mujeres. Doctor, yo quiero preguntar. Sí. Doctor, si nos puede explicar, por favor, cuántos casos hay confirmados en otros hospitales privados.
Y quiero preguntar, aunque están diciendo que van a ir anunciando las medidas en los próximos días, de las medidas que tenemos en el escenario 2, ¿cuáles sí se pueden poner? Por ejemplo, los filtros escolares, ya no podemos hacer ahora sí saludos, abrazos. Para no perder precisión, lo que anuncié detalladamente ahorita son las medidas que se implantan ahorita. No entremos en deliberación sobre los filtros escolares y demás. Expliqué que mañana se reúne el Consejo Nacional Educativo y ahí se comentará y se deliberará y se resolverá y se anunciará las medidas pertinentes. Y sobre los hospitales privados, Hospitales privados. Usted decía que ya algunos estaban cumpliendo con las competencias y sí. Yo tenía entendido que se iban a dar unas certificaciones de COFEPRIS. No, entendió mal. Entendió mal. No se trata de certificación y no se trata de COFEPRIS. Se trata de reconocimiento de competencia técnica y esto lo hace el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, INDRE, que depende de la Dirección General de Epidemiología, y le pido al doctor Alomía que nos comente cuántos son las entidades privadas que pudieran estar ya en esa condición. Precisamente el día de hoy se llevó a cabo una actualización con las entidades privadas, tanto hospitales que manejan laboratorios, así también como empresas que manejan servicios diagnósticos, alguna de ellas inclusive a nivel nacional. Fueron 16 los participantes el día de hoy. En una segunda reunión ya, hubo una primera, una segunda, y precisamente en esta segunda reunión se les planteó ya a todos los criterios específicos que en su momento tendrán que ir cumpliendo, ¿sí?, para que la liberación o el reconocimiento a su calidad técnica pueda en su momento liberar ya la muestra. Sin embargo, hay que comentar que el INDRE, como rector del tema diagnóstico, está en permanente comunicación con todos estos hospitales y empresas que se dedican a diagnóstico, y entonces ellos comparten por las vías digitales los resultados. Estos marcos analíticos especializados generan imágenes computarizadas que en su momento se pueden compartir directamente vía correo electrónico, y el personal técnico del INDRE ya no necesita o necesariamente solicitar que la muestra vaya hasta el INDRE, sino que a través de la revisión de estos resultados computarizados pueden inmediatamente decir y validar el resultado. Lógicamente, si al ver este resultado, esta imagen, ellos detectan que pudiera haber alguna variación o algún dato que pone en duda el resultado, entonces sí mandarán pedir la muestra para volverla a procesar, ahora sí en el INDRE. 16. Última pregunta, la compañera allá atrás. Última pregunta, nos quedan 2 minutos. Rapidísimo, doctor. La cuestión de la telemedicina, como son muchos pacientes y la mayoría ustedes mencionan que tienen síntomas leves, si aquí pudiera entrar esta parte de las consultas a través de la telemedicina, si es que la mayoría tiene síntomas leves. 1. 2. Si se está analizando esta parte en otros países, ya hay en reportes en revistas científicas cómo se está documentando el transcurso de la enfermedad, el curso de la enfermedad en los pacientes por nacionalidad. Entonces, si habría esto también en algún reporte médico en el perfil mexicano, en el genoma mexicano, cómo está funcionando este virus y si esto se podría trasladar a un Big Data. Y la siguiente pregunta es, ya la última es, si los hospitales privados, si uno puede ir a un hospital privado y pagar una prueba diagnóstica y ahí se puede hacer. Abordemos la última, la otra se la respondo de manera muy rápida. Tenemos desde el principio un grupo de investigación científica que coordina el doctor Reyes Terán y que participa activamente el CONACYT. Todos los distintos estudios que sean relevantes se irán anunciando. Le respondo la última porque es muy importante. A la misma compañera. En este momento en que se está liberando el diagnóstico hacia entidades privadas, eso lo dijimos hace semanas, es de especial interés que no ocurra una situación en la que se abuse de la actividad comercial que representa el diagnóstico. Una prueba de esta naturaleza en promedio cuesta 2,300 pesos, su costo de producción. Ese es su costo de producción. Es entendible que en una corporación privada haya un margen de ganancia. Sin embargo, sería, obviamente con respecto al precio real, habría que considerar cuánto es un precio razonable. Cada entidad privada tiene derecho a hacerlo. Existen también los mecanismos, por ejemplo, de Profeco, para considerar y juzgar si existe o no un abuso en los precios. Aquí la dejamos, se acabó el tiempo, ¿verdad? Muchas gracias. El tema de los hospitales me parece que es gravísimo porque hoy el ABC está confirmando 9 casos
Ya se anunciaron. Sí, pero ellos están diciendo que tienen los casos. ¿Cuáles son los protocolos? ¿Ya no tenemos transmisión o sí? Por favor. Fuera de transmisión, ¿no? ¿Ya Voy. no hay? Todavía. Con calma, con calma. Gracias, A ver, voy. No hay nada gravísimo. No use esas palabras porque exalta la atención pública. Por Lo- favor, sensatez, responsabilidad. Diga. Gracias, qué amable. Sí, insistir en el tema de los hospitales públicos, porque Sí. el ABC, el doctor Francisco Moreno, el responsable de epidemiología del Sí. ABC, confirmó ya en entrevista a medios de comunicación 9 casos solamente en Sí. su hospital. Voy. Quiero saber entonces cuáles son los protocolos. ¿Les está informando realmente al INDRE? ¿Por qué un hospital privado dice sí tengo casos de COVID-19 y ustedes los reportan como sospechosos? Me queda claro que la autoridad son ustedes, pero ¿por qué está ocurriendo este vacío de información ya con los Lo hospitales acaba de privados? explicar por el favor? doctor Alomía, pero con gusto se vuelve a explicar. De hecho, es un tema que hemos estado comentando en muchas de las conferencias previas. Nosotros tenemos una hora de corte para producir el comunicado técnico diario. Lo que está sucediendo con este hospital privado en particular es lo que está sucediendo con todos los estados, con todos los laboratorios estatales. Todos los estados pueden confirmar casos después de la hora de corte. Inclusive hay estados que han salido a la par de esta conferencia o que han salido en la tarde o en la mañana a declarar sus casos. Entonces no hay ningún problema que los casos que se van confirmando puedan ser en su momento declarados. Cuando vayamos al siguiente corte 24 horas después, todos estos casos serán nuevamente actualizados. De este repunte, porque usted bien mencionaba, no se está minimizando porque estamos hablando más del doble de lo que repunta del 11 a 26. Así es. Por eso no se está minimizando esta situación. A ver, no entremos en especulaciones. Los números son los números. Si yo estoy diciendo que hay 3 veces más de la circunstancia anterior donde teníamos el mayor acúmulo de casos, y usted me dice, ¿están minimizando porque son una duplicación? Yo le digo, no son 2 veces más, son 3 veces más, ¿sí? Y es lo que hemos estado esperando desde enero. Es el comportamiento natural de una epidemia. Entonces, en todo momento es importante no perder de vista lo que llevamos semanas explicando diariamente. Les pido con todo respeto, con absoluto respeto a su actividad periodística, que mantengan atención de lo que va ocurriendo día con día. Esto ayuda mucho, porque la ciudadanía depende de ustedes, la información proviene de ustedes, tenemos la oportunidad de verla de manera directa, pero es muy importante que ustedes mantengan la historia día con día. Y por favor, es un favor, absténganse de usar calificativos que no corresponden a una situación de salud y que de usarlos pueden confundir la interpretación del evento de salud. Por favor. Última pregunta, ahora sí. Ya no nos da tiempo, ya se acabó la transmisión. Gracias. Mañana estarán en el reporte aquellos que sean verificados por el